En esta clase vamos a hablar de unos ejercicios que te voy a recomendar para que comiences a desarrollar esa lógica de programación. ¿Cómo así? Nos han dicho que nuestro cerebro está dividido en dos partes, según la ciencia, que realmente ya han descubierto que está dividido en muchas más partes, pero en resumen dice que está dividido en hemisferio izquierdo y en hemisferio derecho, y que todo nuestro hemisferio izquierdo trabaja el tema de la lógica, los procesos, todo lo racional, y que en nuestro hemisferio derecho trabaja el tema de la creatividad, de la intuición, el mundo de las emociones. Se dice que una persona que es artista, que es diseñadora, que le gusta lo visual, es una persona que ha desarrollado más el hemisferio derecho. Y cuando tú te encuentras con otra persona que es más de matemáticas, de números, más auditiva que visual, se dice que es una persona que ha desarrollado más el hemisferio izquierdo. Independiente de eso, tú puedes tener los dos hemisferios desarrollados. El chiste está en qué practicas más o a qué le dedicas más tiempo. Si tú quieres aprender a tocar guitarra y le dedicas 5 minutos cada 15 días, seguro que no vas a tocar la guitarra. Pero si le dedicas mínimo 1 hora diaria, lo más seguro en cuestión de, no sé, 3, 6 meses, vas a poder tocar tu primera canción de manera fluida. Y lo mismo sucede con cualquier disciplina. Si tú eres de los que dedicas horas en los videojuegos, seguro que eres un maestro para eh, pasarte un videojuego completo, terminarlo en cuestión de una noche, qué sé yo. Pero todo está en el tiempo en que le dediques a las cosas. Si tú quieres ser un buen programador, eh, tener la capacidad de resolver problemas desde los lenguajes de programación, pues yo te recomiendo que dediques unas cuantas horas de tu tiempo para desarrollar problemas de lógica. Te ayudan a desarrollar procesos, te ayudan a ser más racional y ayudándonos de todos los recursos que hemos aprendido hasta ahora de JavaScript, seguro que haciendo estos ejercicios vas a poder enfrentar cualquier otro problema de programación que se te presente en el camino. ¿Qué tipo de ejercicios? Mira, en este mismo módulo, en esta misma sección de POO, de Programación Orientada a Objetos, hay un archivo que le puse el nombre ejercicio de lógica. Bien, que si lo vemos aquí en el index.html, ya está vinculado. ¿Y qué vamos a hacer con este archivo de ejercicio de lógica? Te estoy colocando 5 casos de problemas lógicos, donde los puedes resolver con lápiz y papel, si tú quieres, no hay problema. Pero el truco para poder aplicar JavaScript es que vamos a pedirle a JavaScript que nos dé la respuesta de ese problema lógico. ¿Qué algoritmos debemos utilizar para que JavaScript nos arroje la respuesta correcta de la pregunta que nos trae el problema? Comencemos, por ejemplo, con el caso número 1. Dice, de 4 corredores de atletismo, se sabe que C, entonces ya sabemos que hay 4 corredores y si los están nombrando con una letra es porque existe la A, la B, la C y la D. ¿Ok? Ahí están los 4 corredores. Se sabe que C ha llegado inmediatamente detrás de B. Según eso, entonces B llegó primero que C. Luego dice, y D ha llegado en medio de A y de C. Significa que D tuvo que haber llegado después de C, porque estuvo en el medio de A y C. Aquí acabamos de sacar la respuesta del problema, porque la pregunta es, ¿podría usted calcular el orden de llegada? Claro, B llegó de primero, C llegó de segundo, D llegó de tercero, A llegó de cuarto. Pero yo necesito que esta respuesta me la saque JavaScript automáticamente. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a crear, aquí abajito por fuera del comentario, una variable de objeto. Llamémosla A para hablar del caso número 1.
¿Qué necesito en esta variable objeto? Recuerden que un objeto es un conjunto de propiedades y métodos separados por comas. Entonces, yo podría decir que una primera propiedad es mi corredor A. Yo todavía no sé en qué posición llegó. Yo necesito que JavaScript me diga que B, por ejemplo, llegó de primero, que C llegó de segundo, que D llegó de tercero y que A llegó de cuarto. ¿Ok? Entonces, como yo todavía no sé de qué llegó A o de qué llegaron los atletas, empiezo en cero. Los inicio en una posición cero, a todos. Luego, vamos a hacer dentro de una función la pregunta, perdón, el algoritmo condicional que nos hace el problema. Bien, para poder resolver esta pregunta. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Vamos a crear un método que se llame resultado con su función, ¿ok? Dentro de este método, yo voy a colocar una condición que me vaya resolviendo este algoritmo, que dice, se sabe que C ha llegado inmediatamente detrás de B, o sea, que llegó de segundo. Entonces yo puedo decir acá que el atleta C llegó más tarde. O sea, su número es mayor, no llegó de primero, sino que puede haber llegado de segundo, de tercero, de cuarto. Llegó más tarde que el atleta B. ¿Ok? Y al mismo tiempo, el algoritmo me está diciendo que D ha llegado en medio de A y de C. Por ende, D también llegó más tarde que B. Entonces acá puedo colocar que el atleta B, perdón, que el atleta D también llegó más tarde que el atleta B. Ya con esto me estoy dando cuenta que B está llegando de primero. Luego me dice, y tenga en cuenta que D ha llegado en medio de A y de C. Entonces, el atleta D también llegó más tarde que C, pero para poder estar en medio, tuvo que haber llegado primero que el atleta A. ¿Ok? Ahora, ¿yo qué necesito? Que cuando esto sea real, cuando atleta C sea mayor que atleta B, atleta D sea mayor que atleta B, atleta D sea mayor que atleta C y atleta D sea menor que atleta A, yo necesito que este método me devuelva una booleana, un, un retorno, perdón, un result, un retorno verdadero. Si esto no se está cumpliendo, entonces que este método retorne falso. ¿Y cuándo lo voy a pedir que me retorne verdadero o falso? Con un intervalo de tiempo. Y en ese mismo intervalo de tiempo voy a pedir que estos números ceros arrojen números aleatorios del 1 al 4. Para que cuando AC, por ejemplo, sea el número 2 y AB sea el número 1, AD sea el número 3 y AA sea el número 4, esto se pueda cumplir. Bien, constantemente el intervalo de tiempo va a estar arrojando en un periodo que yo le voy a indicar, puede ser cada segundo, cada milisegundo, para que me arroje números aleatorios del número del 1 al 4, números del 1 al 4 a cada uno de estos atletas. Y cuando los cuatro números me coincidan en esta condición, ahí sí me va a arrojar entonces la respuesta. Para eso entonces voy a crear otra propiedad que va a almacenar un set interval. Ese set interval, recuerden que se construyen dos parámetros, una función y luego el tiempo. Vamos a decir que me lo arroje cada 10 milisegundos, algo rápido. ¿Bien?
que cada 10 milisegundos me esté evaluando que resultado sea verdadero. Yo le puedo decir igual igual true, pero como sé que este método es booleano, me responde o me retorna falso o verdadero, si no le coloco nada, simplemente ingreso el método dentro de estos paréntesis sin colocarle nada, significa que es verdadero. Si yo le coloco un operador de lógica invertido, significa que es falso. Bien, así me puedo ahorrar un poquito de código. Lo puedo hacer así, true, igual igual a verdadero, o simplemente lo dejo con el método nombrando solamente el método. ¿Ok? Recuerden que debemos nombrar el objeto, que es el principal, y luego el nombre del método, que es resultado. Entonces, si esto es verdadero, yo voy a pedir que se borre el intervalo, clear interval, que se llama a.intervalo. Recuerden que la a es el nombre del objeto. Y voy a pedir a la consola que me diga atleta A cuál fue su posición. Y así con cada uno de ellos. Entonces, atleta B, atleta C y atleta D. Lo mismo acá. B, C y D. Pero yo todavía no le he dicho que me arroje los números de cada una de estas posiciones. Entonces, antes de preguntarle si el resultado es verdadero, vamos a arrojar los números. Le voy a decir que la propiedad A tenga un matSale. Recuerden que es un matSale, que me redondea a número entero decimal hacia arriba. Si salió 0.5 me lo redondea a 1. Si salió 1.3 me lo redondea a 2. Siempre buscando el número entero más próximo hacia arriba. Entonces vamos a sacar un número aleatorio con matRandom. Y para que ese número aleatorio pueda ser números del 1 al 4, lo voy a multiplicar por 4. Recuerden que el matRandom saca 0, por decir, 0,3652. Bien, si yo lo multiplico por 4, entonces me saca 1.4. Entonces, si yo le pido un matSale, entonces me redondea esto a 2. Bien, eso es lo que estoy pidiendo, que me saquen números del 1 al 4. Si yo le digo matfloor, me sacaría números del 0 al 3, porque me lo redondea hacia abajo. Yo necesito que me lo redondee hacia arriba, por eso el matSale. ¿Ok? Y así lo hacemos con cada uno de ellos. La propiedad B, con la propiedad C y con la propiedad D. Muy bien, ahí tenemos entonces ya nuestro algoritmo desarrollado. Vamos a probarlo. Vamos para Index, abrir navegador. Vamos a buscar en el inspector la consola. Y aquí tengo un error en la línea 41. Vamos a ver de qué se trata este error. Ok, aquí les puse fue punto y coma. Control D, yo puedo seleccionar aquí mismo en Sublime varios caracteres que tengan el mismo valor. ¿Ok? Ya los cambié, actualizamos. Inmediatamente me aparece la respuesta. Me dice que el atleta A llegó en el cuarto lugar, el atleta B llegó en el primer lugar, el atleta C llegó en el segundo lugar, el atleta D llegó en el tercer lugar. Vamos a corroborar. Según lo que yo tengo acá, atleta B llegó en el primer lugar, muy bien. Atleta C llegó en el segundo lugar, atleta D llegó en el tercer lugar y atleta A llegó en el cuarto lugar. Ahí está entonces nuestro algoritmo resolviendo problemas lógicos. En la próxima clase vamos a resolver este segundo caso.
En el caso número 2 nos encontramos entonces lo siguiente. El título del caso es caballos y nos dice, el caballo de Mac es más oscuro que el caballo de Smith, pero más rápido y más viejo que el caballo de Jack, que es aún más lento que el caballo de Willy, que es más joven que el caballo de Mac, que es más viejo que el de Smith, que es más claro que el de Willy, aunque el de Jack es más lento y más oscuro que el de Smith. ¿Cuál es el más viejo? ¿Cuál es el más lento? ¿Y cuál es el más claro? Parece un trabalenguas, pero este tipo de problemas son los que me gustan resolver. Intentémoslo resolver con papel y lápiz, como si lo estuviéramos escribiendo en un papel. Bien, nos están hablando entonces de 4 caballos que le corresponden a 4 personas. El éxito de resolver un problema está en saberlo leer muy bien. Entonces, para poder identificar cuáles son esas propiedades que vamos a crear en JavaScript, nos dice que tenemos 4 caballos. El de Mac, y los voy a buscar en orden. El de Mac, el de Smith, bien. El de Jack y el de Willy. Luego nos habla de que cada caballo tiene 3 propiedades, porque la pregunta me está diciendo que cuál es el más viejo. Entonces aquí hablamos de una propiedad que podría ser la edad. ¿Cuál es el más lento? Aquí hablaríamos de otra propiedad que sería la velocidad. ¿Y cuál es el más claro? Podríamos hablar de otra propiedad que sería el tono. Bien, entonces una primera propiedad sería la edad, que todavía no sabemos para el caballo de Mac. Otra segunda propiedad sería la velocidad, todavía no sabemos. Y otra tercera propiedad sería el tono del caballo. Y esto se repite entonces en los 4 caballos. Ahora vamos haciendo lectura de los valores que pueden llenar estas propiedades. El caballo de Mac es más oscuro que el de Smith. Significa que uno es más oscuro que el otro. Entonces, si nos vamos para Mac, en el tono, yo puedo decir que el de Mac es oscuro. O podríamos nombrarlo con un valor numérico, es 2. Y que el caballo de Smith es más claro o realmente es menos oscuro. Entonces, para diferenciarlo del 2, vamos a poner claro con el 1. ¿Ok? Pero ojo, el caballo de Mac es más rápido y más viejo que el de Jack. Entonces, el de Mac es rápido. Podríamos colocar con el número 1. Y es más viejo, número 2, que el de quién, que el caballo de Jack. Entonces, Jack es joven, número 1, y en su velocidad es lento, número 2. Bien. Luego está preguntando que, o está diciendo que el caballo de Jack, continuando con la lectura, es más lento que el de Willy. Entonces, en velocidad, el caballo de Jack es lento y el de Willy es rápido. Y el caballo de Willy es más joven que el caballo de Mac. Entonces, Willy colocamos acá joven. El caballo de Mac es más viejo que el de Smith. Entonces, sigue siendo el de Smith joven. ¿Ok? Aquí ya nos estamos dando cuenta del resultado de la primera pregunta. ¿Cuál es el más viejo? Pues el más viejo es el de Mac. Continuemos. El de Smith es más claro que el de Willy. El de Smith en su tono es más claro que el de Willy. Entonces Willy es oscuro. Aunque el de Jack es más lento, en velocidad es lento, y más oscuro que el de Smith.
Entonces el de Smith es rápido y es oscuro que el de Smith. Y aquí están entonces nuestras respuestas. ¿Cuál es el más viejo? El de Mac, que es el que se diferencia de los otros 3 caballos. ¿Cuál es el más lento? El de Jack, que se diferencia de los otros 3 caballos. ¿Y cuál es el más claro? El de Smith, que se diferencia de los otros 3 caballos. Ahora vamos a hacer esto en JavaScript. Yo necesito que JavaScript me arroje estos valores, por lo menos los valores numéricos, y yo ya les doy el sentido a esos números. Vamos a crear una variable objeto, la B, y dentro de esa variable objeto B voy a crear mi primera propiedad, que va a ser Mac, y va a ser una propiedad de tipo objeto. ¿Por qué? Porque voy a colocar 3 propiedades o 3 subpropiedades. La primera subpropiedad sería entonces la edad, que lo voy a colocar en 0 porque todavía no sé si es 1 o 2, si es joven o viejo. La velocidad, que la coloco en 0. ¿Por qué estoy utilizando números? Porque es que en el mismo problema me está diciendo que debo utilizar operadores de comparación. Mayor que, menor que. Bien. Y eso lo hago en una condición. Entonces por eso estoy utilizando números. Porque yo no puedo decir viejo es mayor que joven. No. Tendría que decir 1 es o 2 es mayor que 1. Bien. Para poder utilizar los operadores de comparación. Velocidad y luego sigue el tono. Esto lo haría entonces, separado por coma, haría otras tres, perdón, propiedades. Recuerden que todas las propiedades dentro de un objeto deben estar separadas por comas. Aquí ya colocaremos entonces Smith, luego colocaremos a Jack y luego colocaremos a Willy. Bien, busquemos el resultado. Un método que invoca una función y acá es donde vamos a empezar a hacer las comparaciones. Si B, punto, entonces dice, el caballo de Mac es más oscuro que el caballo de Smith, siendo el tono oscuro el número 2 y siendo el tono claro el número 1, entonces acá tengo que colocar que el caballo de Mac punto tono es mayor, porque estoy diciendo que es más oscuro, que el caballo de Smith punto tono. ¿Ok? Luego sigue la sentencia o el problema. Ojo, el caballo de Mac es más rápido que el de Jack, siendo rápido el número 1, siendo lento el número 2. Entonces, para que lo hagamos con la comparación precisa, como nos dice el problema, más, entonces coloquemos rápido en número 2 y lento en número 1. Para que podamos decir realmente, sí, el caballo de Mac es mayor que, ¿ok? B punto Mac punto velocidad es mayor, porque acá me está diciendo, más rápido que el caballo de Jack. B punto Jack punto velocidad. ¿Ok? Luego dice, y más viejo que el de Jack. Entonces, B punto Mac punto edad es más viejo, siendo viejo el número 2, que el caballo de Jack. Punto edad. Y luego dice, más viejo que el de Jack. El de Jack es más lento que el de Willy. Entonces, supuestamente el de Willy es más rápido. Entonces, vamos a colocar acá b.willy.velocidad más rápido que el de Jack. Punto velocidad. ¿Ok? Y luego dice,
El de Willy es más joven que el de Mac, siendo entonces el de Mac más viejo que el de Willy. Luego dice, el de Mac es más viejo que el de Smith. Colocamos la edad de Mac más vieja que la edad de Smith. Punto edad. Es un juego de palabras que si lo sabemos leer bien, podemos dar con la respuesta. El de Smith es más claro que el de Willy, siendo claro el número 1, siendo oscuro el número 2. Entonces, Willy es más oscuro que el de Smith. B.Willy, punto tono, es más oscuro que el de Smith, punto tono. Aunque el de Jack es más lento, siendo lento 1 y rápido 2, entonces más lento que el de Smith significa que el de Smith es más rápido. B.Smith.velocidad es más rápido que el de Jack. B.Jack.velocidad. Y finalmente, el de Jack es más oscuro, siendo oscuro el número 2, que el de Smith. Punto tono, más oscuro que el de Smith. Punto tono. Bien, ahí tenemos entonces todo el algoritmo del problema. Retorna esto en verdadero. Y si todavía no sucede esta condición, entonces que vaya retornando en falso. Por acá vamos a crear entonces nuestro intervalo. ¿Qué hace nuestro intervalo? Almacena un set interval que tiene dos parámetros, una función y el tiempo. Vamos a ponerlo más corto, a 1 milisegundo. ¿Qué va a suceder acá entonces? Primero, mientras el tiempo va arrojando resultados, entonces preguntamos cuándo el resultado va a ser verdadero. B.resultado. Recuerden que ya estamos en el objeto B. Y hacemos lo mismo. Paramos intervalo y llamamos consola. ¿Qué vamos a llamar en la consola? Vamos a llamar las propiedades del caballo Mac de Mac, que son las que vienen en B.Mac. ¿Ok? Y las otras propiedades. Este sería Smith. Luego sería Jack. Y luego sería Willy. Con control D selecciono ambas palabras que acabo de seleccionar. Bien. Por último, necesitamos entonces los números aleatorios. Que me arrojen números aleatorios del 1 al 2. Porque edad puede ser 1, que es joven, o puede ser 2, que es viejo. Bien. Ya que aquí estoy comparando son números. Entonces vamos a pedir que b.mac.tono sea igual a un matSale que arroja un matRandom multiplicado por 2. Y esto se lo voy a aplicar tanto a la velocidad, a las tres propiedades, a la edad, a la velocidad y al tono. Edad, velocidad y al tono. Y esto se lo voy a aplicar a los 4 caballos.
Luego del de Mac sigue el de Smith. Luego del de Smith sigue el de Jack. Y luego del de Jack sigue el de Willy. Bien, ahí tenemos entonces ya nuestro algoritmo. Vamos a ver qué tan cierto es que nos va a arrojar la respuesta correcta. Nos vamos para nuestro index.html. Abrimos navegador. Miramos nuestra consola. Y esperemos a que nos arroje la respuesta. Él está haciendo el proceso de manera interna con el set interval cada 1 milisegundo. Ya nos la arrojó. Entonces nos está diciendo, vea, el caballo de Mac en cuanto a edad tiene el número 2 diferente a la edad 1, edad 1, edad 1 de los otros 3 caballos. Significa que el caballo de Mac es el más viejo. Corroboremos respuesta. ¿Está? Revisar esto y dice, el caballo de Mac número 2, muy bien, es el más viejo. Luego, en cuanto a velocidad, el de Jack tiene el número 1, es decir, que el de Jack es el más lento. Y en cuanto a tono, el de Smith tiene el número 1, es decir, que el de Smith es el más claro. Ahí está la respuesta entonces a nuestro problema. El más viejo es el de Mac, el más lento es el de Jack y el más claro es el de Smith. Muy bien. Ahí les dejo otros 3 problemitas más para que ustedes los resuelvan. En la siguiente clase o en el siguiente tema de este mismo módulo, o al finalizar este mismo módulo, te vas a encontrar un cuestionario donde te voy a dar las posibles respuestas de estos 3 casos. La idea es que selecciones la respuesta correcta descubriéndola gracias a JavaScript.